Seguimos en Noticias y Perspectivas. Una histórica desaprobación alcanzó la presidenta Michelle Bachelet en la última encuesta Adimark correspondiente al mes de julio. Las cifras registraron un 70% de rechazo a la mandataria e hicieron surgir el concepto de crisis de confianza al interior de la nueva mayoría. Queremos analizar este y otros datos de esta encuesta y para esto nos acompaña el director de esta encuesta, Roberto Méndez. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, bueno, ¿cuán sorprendido estás de los resultados que ha tenido esta encuesta? Porque un 70% de desaprobación de un presidente no lo habías registrado nunca. Y bueno, viniendo de la presidenta Bachelet, uno también hubiera esperado que hubiera sido de otro, pero no de ella, que hasta su gobierno anterior era llamada por ti misma incombustible. Incombustible, así es. Bueno, yo te digo, estoy sorprendido. Es un resultado muy malo, sin lugar a dudas, y viene a batir un récord que parecía imbatible, que era ese momento tan duro, tan negativo que tuvo Piñera, ¿no es cierto?, en 2011 y en 2012. Y bueno, y ahora resulta que la oposición o la desaprobación exactamente de la presidenta llega a este 70%, que es inédito. No teníamos antecedentes, lo cual es una señal del nivel de crispación, de desapego de las personas con el gobierno, del cual el gobierno, digamos, no necesitaba esta encuesta para darse cuenta. Yo creo que hay una situación, como está la misma nueva mayoría, los proyectos, etcétera, las organizaciones sociales. Bueno, y es prueba de este cónclave que entiendo que en este mismo momento está teniendo lugar, cuyo objetivo es ver cómo enfrentar esta incertidumbre de la que da cuenta la encuesta, porque si yo creo que hay un factor que finalmente resume muchas otras cosas, es incertidumbre, lo que causa este nivel de baja aprobación y alto rechazo, que cuando tú dices 70%, no es que la derecha esté opuesta, no es que los sectores más ricos, no, son los sectores medios, son los sectores bajos, es la gente de izquierda, es la gente de regiones, en fin, es todo el país. Hay otro dato que da tu encuesta, que es que por primera vez los opositores al gobierno son mayor que los que lo apoyan, y en la oposición es muy amplia. Así es. Por primera vez sucede esto que no había pasado antes, que cuando le preguntan a la gente, ¿usted se identifica con el gobierno o se identifica con la oposición? Por primera vez, más personas, 34, tampoco es la mayoría absoluta, 34% dice que identificarse con la oposición y 32% con el gobierno. O sea, habría más... 32 con ninguno, que también es preocupante. Claro, y también hay un tercio que no dice que ninguno. Hay como 3/3 exactamente, con ninguno, con la oposición y con el gobierno prácticamente iguales. Pero este hecho, yo creo que es muy significativo, es muy importante políticamente para el gobierno, pero tampoco debe hacer cantar victoria a la alianza, porque la oposición, la gente que dice ser opositor, ya no es la alianza, es gente probablemente también apolítica, es gente de izquierda que a lo mejor está descontento y se siente oposición porque las cosas no van a la velocidad que a ellos les gustaría. En fin, es un grupo muy diverso, así que yo creo que falta mucho para que la alianza capitalice estos resultados. Ahora, la institucionalidad está cuestionada por todos lados. El Congreso, un 12 y un 13% para la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Alianza y la nueva mayoría tienen un 20% de aprobación la nueva mayoría, un 15% la Alianza. No hay una buena evaluación de los políticos. ¿Qué riesgos tiene este escenario? Bueno, tiene un riesgo... Bueno, no hay que ser catastrofista con estas cosas. Primero quisiera ponerlo en su contexto. 26% de aprobación es muy malo, es pésimo, no cabe en un lugar a dudas. Pero tú te vas al lado, en Argentina Cristina Kirchner tiene 12, creo, en este momento. Bueno, y 8 Dilma, pero... Y Dilma tiene 7, entonces uno dice, bueno, podría ser peor. Entonces, y esos gobiernos funcionan, tienen muchas dificultades, pero ahí están operando. Entonces, yo creo que esto no es una crisis institucional de que el gobierno va a caer o que no va a llegar al final. No, yo creo que eso sería exagerado. Lo que sí, estas situaciones provocan muchas dificultades para gobernar, que es lo que le está pasando al gobierno. La cohesión interna de la nueva mayoría se hace muy frágil, ¿no es cierto? Empiezan a haber problemas, más aún cuando se acercan las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, la tramitación de las leyes, las relaciones con los sindicatos, con los grupos sociales, todo eso se hace muy complejo y es lo que le está pasando al gobierno. Entonces empieza a haber una especie de parálisis, que yo creo que ese es el riesgo más inmediato que yo veo, y es lo que el gobierno tiene que hacer. Si hay una meta hoy día para este cónclave, yo creo que es disminuir la incertidumbre de la derecha, de la izquierda, de los empresarios,
en fin, de los distintos grupos, de los consumidores, la gente común y corriente. Eso es lo que tiene que lograr el gobierno. Y si lo logra, puede dar vuelta, probablemente. Sí, te quería hacer una pregunta, porque me llama la atención que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es una persona que políticamente no era conocido, no es una cara conocida, y en esta, digamos, primera, no sé si es la primera vez que se evalúa, pensaba que era la segunda, alcanza un 52%, que es una muy buena aprobación para un ministro de Hacienda. ¿A quién lo atribuyes? Bueno, ahí hay una señal, ¿ves tú? Y también hay un signo de que esto no es irreversible, ¿eh? Porque a veces gente dice, bueno, esto no tiene vuelta. No, yo creo que hay que irse con cuidado. Yo creo que en la misma encuesta hay signos de que el gobierno tiene caminos de salida. Y uno de esos caminos que se ve ahí es que el ministro de Hacienda salta al conocimiento. Fíjate que en el mes pasado, que ya era ministro él, no lo conocía el 40%, por eso es que no fue evaluado. Pero este mes saltó en un 44% y un 52% lo evaluó positivamente. Y si tú lees la encuesta también aparece el ministro Burgos, bastante bien evaluado, 49% de evaluación positiva, y el ministro Díaz, vocero, también aparece con un 53 o 54. Sin embargo, esto no redundó en la aprobación al gobierno, no, que fue no redundó, peor a la de la presidenta. Claro, es mucho mejor que la de la presidenta, ¿no es cierto? Entonces lo que te muestra es que la gente tiene confianza en este nuevo gabinete y en el discurso, porque el discurso de Valdés y de Burgos y en cierta manera de Díaz también ha sido justamente este discurso de moderación, de ir más lentamente, de guardar los equilibrios fiscales, la disciplina fiscal, ese discurso más aburrido, si tú quieres, más conservador de alguna manera, pero que da la impresión de que eso es lo que la gente quiere. Y eso es lo que demuestra esa evaluación. Por eso es que yo creo que si este gabinete sale fortalecido del cónclave de hoy, yo creo que va a ser favorable para el gobierno. Si saliera debilitado, va a ser costoso y podría mostrar incluso una baja adicional. Bueno, hoy día el vespertino de La Segunda decía, presidenta, decida. ¿Eso es lo que tiene que pasar? A ver, el titular es responsabilidad de La Segunda, yo creo que es una manera de plantearlo. Pero en cierta manera, lo que se ha producido es un problema de falta de certezas, que es lo que tiene a la población tan enervada. Porque fíjate que el cambio de gabinete, cuando sale Peñailillo y sale Arenas, ocurrió hace 2 meses ya. Y ahora, en este cónclave, supuestamente se está recién decidiendo cómo va a ser el segundo tiempo. Entonces 2 meses es un periodo excesivo para dejar las cosas así en una especie de limbo que no es ni la cosa ni la otra. Y fíjate que la única explicación que hubo para el segundo tiempo fue una cosa que yo creo que ha traído más incertidumbre que certeza, que esto de como dijo, realismo sin renuncia. Que el realismo sin renuncia, yo tengo la impresión de que fue una frase desafortunada, que más bien creó más incertidumbre de lo que vino a aclarar. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la presidenta es la que puede cortar esto. Yo creo que no es el gabinete, que el gabinete aparece bien evaluado, esa parte del gabinete, ¿no es cierto?, sino que es ella la que tiene que tomar una decisión. Ahora, yo creo, bueno... Tú decías Argentina 12, Dilma 7, ¿podríamos llegar a niveles más bajos? No estoy planteando tan bajos, pero ¿no podría ser tal vez el fondo? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no, yo creo que no hay límite, no hay piso posible, y si esta incerteza aumentara y la economía todavía siguiera peor de lo que está ahora, y la delincuencia, ¿me entiendes tú siguiera también en estos niveles, yo no veo imposible que bajara. Ahora, yo creo que realmente teniendo un gabinete que en esa parte política está siendo bien evaluado, habiendo gente muy capaz, yo creo, en el interior de la nueva mayoría, me parece poco probable, pero es posible, sí. Roberto, ¿cuál fue el punto de inflexión? El punto de inflexión, bueno, uno de los elementos que se ha sumado a esta cadena es el problema de la falta de confianza en la presidenta, en la persona de ella, que era su gran capital político, ventajas, ¿no es cierto? Claro. Y ese punto de inflexión es muy preciso en la línea de las encuestas, y el mes de febrero de este año, el caso Cabal. Cuando ocurre el caso Cabal, cuando su familia se ve afectada y la presidenta reacciona con yo no sabía, me enteré por la prensa, y da la impresión de que a eso la gente no le creyó y sigue esperando todavía una respuesta y una explicación. Yo tengo la hipótesis, la he planteado, de que la presidenta tiene un tema pendiente, que la opinión pública está esperando todavía una explicación
que no sé si irá a venir en algún momento, pero da la impresión de que eso es lo que la gente espera. ¿Qué espera la gente de las reformas? Porque también hay una mala evaluación a las reformas. La reforma educacional hay un rechazo de un 56%, la laboral un 50%. Así es. Bueno, la reforma, fíjate, ha sido bastante curioso, porque las reformas originalmente, al comienzo del gobierno, eran bien evaluadas. Ahí está la serie. La reforma educacional, por ejemplo, tenía 53, 54% de aprobación y una desaprobación bastante baja. La reforma laboral lo mismo, la reforma tributaria. Y en el transcurso de este gobierno ha venido este problema de que la confianza en las reformas se ha ido deteriorando, ha ido cayendo. Incluso la visión hoy día de la gente es pesimista en el mediano plazo, porque hay una pregunta que yo creo que es muy importante: ¿cómo se imagina que vamos a estar al final del gobierno de la presidenta Bachelet? Y resulta que en materias de igualdad laboral, educacional, se pregunta, ¿vamos a estar mejor, igual o peor? Y resulta que la inmensa mayoría, sobre el 60%, piensa que vamos a estar igual o peor en materias de igualdad. Y en materias de crecimiento económico, lo mismo, vamos a estar igual o peor. Entonces, si no logramos igualdad, si no logramos crecimiento económico o se nos viene para atrás, bueno, es una cosa tremendamente negativa y explica estos niveles de desafección y distancia que hoy día la gente tiene con el gobierno. Por eso hay una imperiosa necesidad de la presidenta y del gobierno de recuperar esta confianza. Ahora, no es una cosa fácil, pero yo creo que es posible. Y ahí, en el mismo gabinete, en la misma imagen de la presidenta, con todo lo debilitada que está, fíjate, hay más gente que todavía confía en ella, que cree en ella, del orden del 34%, 35%, te diga, pero no el 26% que hoy día estamos viendo de aprobación. O sea que hay un espacio para que ella podría mejorar en el corto plazo. Porque fíjate que ya un presidente sobre 30%, que si bien es malo, pero bueno, es una cosa ya viable, posible. Este 26% es el mismo que alcanzó Sebastián Piñera en su peor momento. Es el mismo, en ese caso es empate, pero no con tanto rechazo. Claro, en rechazo era 68% y hoy Michelle Bachelet tiene un 70%. Me llama la atención una cosa, Roberto, que esta encuesta comenzó a hacerse los primeros días de julio, cuando estábamos en plena Copa América. Sí. La Copa América no dio ningún rédito a la presidenta, si bien se lo dio a la ministra de Deporte, que fue excelentemente bien evaluada, pero a la presidenta no. Claro, a la presidenta no, pues no, es probable que haya sido algo muy marginal, que no alcanzó a notarse con todos los otros problemas que estaban ocurriendo, pero efectivamente, al final, en los últimos días del mes de junio, el mes pasado, hubo un cierto mayor entusiasmo y una cierta, por lo menos la caída que traía la presidenta ya en junio se morigeró un poco, pero ciertamente la ministra Natalia Rifo fue la que cosechó, es una de las ministras muy bien evaluadas, la segunda mejor evaluada después del canciller, que es histórico. Es Natalia Rifo, ¿no? Es histórico, realmente yo felicito a la ministra Rifo porque se nota que fue bien evaluado. Además, Chile ha participado en estos Juegos ahora Panamericanos, en fin, le ha ido bien. Yo creo que hay ahí un reconocimiento a su labor y me parece que es muy bien. Pero la presidenta, desgraciadamente para ella, no cosechó eso. Bueno, es un escenario en el que se está dando, fue un regalo para el día de este cónclave que se había pospuesto, que no debe haber sido bien recibido, o tal vez un buen indicador para que se hagan las lecturas correspondientes. Sí, yo creo que probablemente ellos están haciendo uso de estos datos, pero si no son estos, serán otros muy parecidos, porque una de las características que hay hoy día aquí en Chile es que todas las encuestas están dando resultados muy parecidos. No hay una encuesta que dé una cosa a un país, no. Un punto más, un punto menos, es más o menos las cosas las mismas. Así que incluso las encuestas que debe encargar el gobierno, lo más seguro es que los resultados que están teniendo son muy parecidos a esto. Entonces, ojalá que les sirva, porque yo creo que es muy malo para el país tener esta situación de desapego con las instituciones y con la política. Roberto Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando los datos de tu encuesta y vamos a estar muy atentos esperando la del mes de agosto. Vamos a ver qué pasó con el cónclave. Muchísimas gracias. Gracias.